En esta parte nosotros vamos a hablar de lo que es la composición de funciones. De funciones, ok. La composición de funciones no es otra cosa más que una operación dada entre funciones muy específicas. Esto quiere decir que les voy a pedir un requisito para poder operar entre ellas. Miren, recuerden que nosotros tenemos el concepto de operación y este no es más que una función que voy a denotar como, déjenme pensar, vamos a denotarla como punto, un punto. Esta no es una función más que dada entre dos conjuntos no vacíos, por ejemplo, x y y. Tomo el producto cartesiano de x y el resultado de la operación va a parar a un conjunto z. X, y z son conjuntos no vacíos en general. Y aquí, de esta manera, nosotros hacemos una regla. Que si x está en x y y está en y, nosotros por lo regular no denotamos punto x, y, que es como usualmente lo haríamos en una función, sino que lo denotamos como x punto y. Este va a ser un elemento de z. Esto es la definición que nosotros tenemos como operación. No es más que una función que toma valores en el producto cartesiano de dos conjuntos y va a parar a un tercer conjunto. Bajo el concepto de operación también tenemos el concepto de operación binaria, donde aquí la diferencia es que ahora la operación que nosotros estamos tomando, por ejemplo, como punto, va a hacer que x, y z todos sean el mismo conjunto. Esta es la diferencia entre el concepto general de operación y operación binaria. De manera que si yo tomo dos elementos x, y en x, por lo regular los denoto en lugar de hacer lo mismo, así como lo denotaría usualmente en función la regla de correspondencia, pues yo los denoto como x.y. Y este es un elemento que también vuelve a caer en x. Esta es la definición de operación binaria. De esta tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, tal es el caso de la suma y producto en los números reales. Aquí, por ejemplo, podemos poner si A y B están en R. Nosotros, por ejemplo, en la suma no denotamos más A, A, sino que denotamos A más B. Esto es una operación binaria en el caso de los números reales. También pasa lo mismo en el producto. El producto de A con B no lo denotamos así, sino que lo denotamos como A.B. Está la multiplicación de números complejos, la multiplicación en los números racionales. La única condición que tiene una operación binaria es que sea el producto cartesiano del conjunto consigo mismo y que vaya a parar a elementos del mismo conjunto, que los conjuntos no varíen. Es la diferencia entre una operación y una operación binaria. No pongo un ejemplo de operación porque ahorita vamos a construir uno. Entonces déjenme denotar aquí, poner una notación. Sea f, bueno, dados A y B conjuntos no vacíos, f gariboleada de A, B se define como el conjunto de todas las f's, tales que f es una función cuyo dominio es A y contradominio es B. Función. Vamos a definir este conjunto. Este va a ser la colección o la familia de todas las funciones que tienen como dominio A y como contradominio a B. A nosotros nos interesa operar entre dos tipos de conjuntos. ¿Cuáles van a ser? Bueno, considerando f que esté
en el conjunto de funciones de a, b y g en el conjunto de funciones que vayan de otros dos conjuntos C y D, vamos a llamarles, igual por lo de arriba tienen que ser C y D no vacíos. Yo quiero definir una operación entre f y g. ¿Cómo puedo operar entre funciones? ¿Y qué condiciones se deben de cumplir? Bueno, pues una operación que podemos definir entre las funciones va a ser la composición. Se define la composición Bueno, déjenme mejor primero poner las restricciones antes de decir cómo se define la composición. Vamos a ver qué restricciones necesito para definir la composición. Yo tengo f cuyo dominio es A y contradominio es B. Y tengo a G cuyo dominio es C y contradominio es D. Vamos a pedirles unas restricciones. Tales que ¿cuál va a ser la principal restricción que vamos a tener? Que f de A, la imagen de todo el A bajo F, sea un subconjunto de C. Prácticamente lo que estamos diciendo aquí es que f de A, lo puedo poner mejor aquí a la derecha, la imagen de A bajo F es un subconjunto de C intersectado con B. ¿Por qué? Porque esta es la restricción que nosotros le vamos a pedir a la función para poder operar con G. Esta es una restricción muy importante para la composición. Y entonces recuerden que f de A, la imagen de A bajo F, también es un subconjunto del contradominio, en este caso B. Y nosotros le vamos a pedir adicionalmente que sea un subconjunto de C. También, más adelante voy a poner una nota de que algunos libros, por ejemplo, no piden que G su dominio, el dominio de G sea C, sino piden inmediatamente que sea B. En general no es necesario, solamente pedimos esto que está aquí, que la imagen de A bajo F pertenezca, sea un subconjunto del C. Ahora sí. Se define la composición de funciones como la operación lo vamos a denotar con un círculo que va de las funciones C, D, cruz el conjunto de funciones que van de A, B, en el conjunto de funciones que van de A en D. De manera que G compuesta con F va a ser una función cuyo dominio es A y contradominio es D. Vean, aquí no puedo cambiar el orden F compuesta con G, porque F no pertenece a las funciones que van de C en D, sino que F, lo tengo arriba, pertenece a las funciones que van de A en B. Y G sí va de las funciones que van de C en D. Hay que respetar el orden de la composición, va a ser muy importante, pues en general la composición no es conmutativa. ¿Qué quiero decir con que no sea conmutativa? Esa regla que tenemos en la multiplicación de decir que el orden de los factores no altera el producto, en general en las funciones no pasa. Aquí el orden sí es muy importante. Es más, desde la definición como operación nos está diciendo que siempre a la izquierda tengo que dar uno y a la derecha otro. De manera que G compuesta con F va a ser una función que va de A en D, tal que para cualquier elemento X en A, recuerden, si yo voy a dar una definición de una función, tengo que dar dominio, contradominio y regla de correspondencia. Entonces, ¿cuál va a ser mi regla de correspondencia para este caso? Pues dado cualquier X en A, G compuesta con F evaluada en X
Y es más, déjenme ponerle estos paréntesis aquí para separar cuando estoy operando entre las funciones. Va a ser g evaluada en f de x. Esto que está aquí hace al que la función esté bien definida. Esto, déjenme ponerlo aquí como una observación. El hecho de que la imagen de A bajo F sea un subconjunto de C hace que la función composición esté bien definida. Pues los elementos de la forma f de x que pertenecen a la imagen de A bajo F también van a pertenecer en C, que es el dominio de definición de la función g. G está definido sobre C. Y entonces quiere decir que yo puedo evaluar g en estos elementos f de x. Por eso es muy importante hacer esta comprobación si vamos a hacer composición de funciones. Que la imagen de A bajo F se meta en C. Vean que si yo les hubiera puesto que C es igual a B inmediatamente, entonces ya no necesitaría yo hacer esta comprobación porque el contradominio de F, es B. Y el dominio de G sería el propio B, entonces no habría ningún problema. En automático, la imagen de A bajo F estaría contenido en C. Por eso es que muchos libros, cuando no tratan de forma abstracta funciones, déjenme también ponerlo como una nota, es que toman por lo regular a F que pertenezca a las funciones de A, B, y luego piden que G pertenezca a las funciones cuyo dominio también es el mismo B, y ya el contradominio, bueno, es otro D no necesariamente. O equivalentemente piden que F pertenezca a A, B, este O aquí no se ve, y en automático otra de las situaciones que piden es que el dominio de G nada más sea la imagen de A bajo F y el contradominio sea D. Esto es muy común en la lectura, solamente es para ahorrarse bastante trabajo el de estar haciendo la comprobación y cosas así, pero vean que si yo pido esta condición de que la imagen de A bajo F se meta en el dominio de G, pues ya no tiene por qué tener problemas, funciona bien y es de manera general, no tengo por qué restringirme a B. Y esto sí pasa mucho en lo que es en matemáticas como tal. A veces no lo podemos saltar. Esto es más común en libros, pues vamos a decir, básicos. Lo piden así por comodidad. Pero muchas veces en la teoría, en matemáticas, cuando uno está analizando la teoría, pues no se tiene esto que tenemos acá abajo en verde, sino se tiene la forma general, lo que tenemos, como estamos definiendo la composición. Entonces, de esta manera nosotros podemos definir la composición de funciones. Es una forma de operar con funciones. Ustedes ya han visto este tipo de funciones como tal, cómo trabajar con ellas. Vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo. Sean f que esté en el conjunto de funciones que van del intervalo 0, 1 en todos los reales. Y g que pertenezca al conjunto de funciones, aquí le puse una flecha, pero debería de ser una coma, según la notación que estoy usando arriba, que vaya de las que van del intervalo 2,3 en todos los reales. Estas van a ser las funciones que tengo. De manera que vamos a escribir quién es la regla de composición. Para todo x en 0, 1,
Vamos a poner que f de x sea... Perfecto, vamos a poner esta. 2x, una función simple. Y para todo x en el 2, 3, g de x que sea igual a x más 5. Aquí, no, déjenme ver, a ver, x menos 2, así está mejor. Vean que en este caso voy a tener ciertas complicaciones. Veamos quién es la imagen. Ustedes pueden comprobar que la imagen del intervalo 0, 1 con la función 2x, o bueno, la función f, bajo la función f, este me va a resultar el intervalo 0, 2. Y este no está contenido, no es un subconjunto de 2,3. En ambos está el 2, pero por ejemplo, el 0 no pertenece al 2,3, por eso es que el 0,2 no es un subconjunto de 2,3. Por tanto, la imagen del 0,1 no es un subconjunto del 2,3 y así no se puede calcular, o bueno, no se puede definir G compuesta con F. La composición de G con F no se puede hacer. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo incumplo la primera regla que me está diciendo aquí. F de A tiene que ser un subconjunto de C. ¿Quién es C en este caso para G? El 2, 3. Y esto me daría esta composición de acá. Entonces, en este caso, pues no. Lamentablemente no se puede hacer la composición. Pero vamos a poner ahí un pero. ¿Quién es la imagen de G? Perdón, la imagen del 2, 3 bajo G. Bueno, esto por definición son todos los G de X, tales que X pertenece al 2,3. Esto es igual, bueno, hago la sustitución, son los X menos 2, tales que X está en 2,3. Pero bueno, si yo hago aquí la sustitución, esto van a ser todos los X en R, tales que X, si yo le quito 2 a cada uno de los extremos, aquí me va a quedar 2 menos 2, me va a quedar 0 por el extremo derecho, y 3 menos 2 me va a quedar 1. Pertenece al 0, 1. Este, ¿quién es de aquí? Pues este es el intervalo 0, 1. Y este, bueno, es más, es todo el conjunto, es un subconjunto del 0, 1. Por tanto, G del 2, 3, del intervalo 2, 3, es un subconjunto del 0, 1. Y este es el dominio, este que está aquí es el dominio de F. Entonces estamos cumpliendo la condición que nosotros queríamos. Que la imagen del conjunto bajo una función G se meta en 0, 1, en el dominio de la otra función. Así que es posible, se puede calcular
f compuesta con g. Pero ¿esta dónde va a estar? Según la regla que nosotros tenemos acá, aquí es donde muchas veces se puede confundir. El dominio es el que se toma como dominio al de la derecha y como contradominio al contradominio del de la izquierda en la operación de conjuntos. O sea, miren, aquí estoy tomando a la para ver a dónde voy a parar en la composición, que es el de la derecha, en el producto cartesiano, y estoy tomando a D, que es el de la izquierda, el contradominio de la izquierda, en el producto cartesiano. Hay que tener mucho cuidado ahí. Entonces, F compuesta con G va a ir del intervalo 2, 3, que es el dominio de G, el dominio del de la derecha, al contradominio del de la izquierda. ¿Quién es el contradominio del de la izquierda? ¿Qué es F? Pues son los números reales. Tal que F compuesta con G, o bueno, para todo X en 2,3, la regla de correspondencia de F compuesta con G evaluada en X va a ser igual a F evaluada en G de X. Y aquí yo ya puedo hacer la sustitución adecuada de las reglas de composición. Por ejemplo, esto va a ser igual a F evaluado en G de X. G de X es un elemento de la imagen de 2, 3 bajo G. O sea, solamente hago una sustitución de la regla de composición. En este caso, G de X es X menos 2. X menos 2. Solamente vean que sustituí el valor de G de X. Sustituí la regla de composición de G. Y ahora voy a sustituir la regla de composición de F, pero evaluada en todo este elemento, en todo este X menos 2. ¿Quién es la regla de composición de F? Es 2X. Esto quiere decir que F, evaluado en X menos 2, va a ser 2 veces, vamos a decirlo así, la variable donde estoy evaluando la función. En este caso esa variable es una regla que es X menos 2. Hago la sustitución, hago las operaciones adecuadas y esto me va a quedar 2X menos 4. Esta es la regla de correspondencia de F compuesta con G. 2X menos 4 para cualquier X en 2, 3, el dominio de G. Entonces, de manera que si yo tomo, por ejemplo, un elemento que está en 2 y 3, que no sea ni 2 ni 3, por ejemplo, va a ser 5 medios, por ejemplo. 5 medios está en 2, 3. Esto me va a implicar que F compuesta con G, evaluada en 5 medios, voy a hacer, en lugar de meter la regla de correspondencia total, así ya directamente la de 2X menos 4, lo voy a hacer paso a paso para que se vuelva a entender. Va a ser F evaluado en G de 5 medios. Esto va a ser F de 5 medios menos 2. Esto va a ser F de 1 medio. Noten que 1 medio, déjenme ponerlo aquí igual como una nota. Noten que 1 medio pertenece al 0,1, que es el dominio de definición de F. F iba del 0,1 en R. Si aquí me hubiera quedado un valor que no perteneciera al 0,1, entonces no puedo hacer la regla de composición. Mi regla de composición sería incorrecta. Yo no podría evaluar ese valor en F, porque el dominio de F es 0,1. Claro, la función así como la definí 2X, la puedo evaluar incluso en todo R. Pero en mi caso particular, en este ejercicio, en este ejemplo, me estoy restringiendo solamente a trabajar en el 0,1.
Entonces, si yo tomara valores fuera del 0,1, a pesar de que pueda hacer esta regla de 2x, yo estaría incorrecto porque mi dominio de f es el 0,1. Siempre hay que ver dónde estamos trabajando, dónde estamos tomando las funciones. Entonces, en este caso, sí está bien definida mi función. Y aquí, pues, f de 1/2 no es otra cosa más que 2 veces 1/2. Bueno, estoy utilizando la notación en diagonal, así. Y esto es 1. Vean que es lo mismo que yo hubiera sustituido aquí directamente en 2x menos 4, 5 medios. Yo lo puedo sustituir y me quedaría igual a 1. Entonces, esta es mi forma de definir la composición. Así puedo realizar la composición. Aquí hice algo más manejable, más común, pero esto se puede hacer con funciones en general. Vamos a ver. Miren, aquí hay dos cosas antes de que continúe. Hay dos cosas que se deben de observar. En el ejemplo anterior que vimos, noten que G compuesta con F no se puede definir. Acá arriba lo comprobamos, miren. ¿Dónde lo puse? Aquí está. Es F compuesta con G. Así que es... Perdón, es acá arriba. G compuesta con F no se puede definir. Pero F compuesta con G sí se puede definir. Por tanto, la composición no es una operación conmutativa. Conmutativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que en general G compuesta con F es distinto de F compuesta con G. En general. Entonces vean que en esta situación pues no voy a tener lo que yo quería. Es más, vean que hay casos en los que una no se puede definir, pero la otra sí, como en el que vimos en el ejemplo. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. En general no es conmutativa la operación de funciones. Habrá casos muy particulares en los que sí. Pero cuando hablamos de conjuntos en general, pues lamentablemente no se puede hablar de la conmutatividad. Entonces déjenme ver otro ejemplo. Otro ejemplo que vamos a notar, como les dije, se puede definir una función en general, sea X un conjunto no vacío, recordemos que I de sub X es una función que va de X en X, tal que I de X evaluado en cualquier X, elemento de X, vuelve a dar el mismo. Esta es la función identidad. Considerando f una función que vaya de X en Y, por ejemplo, se tiene f compuesta con la identidad. Aquí hay que tener mucho cuidado. Para que la
función corresponde aquí, aquí va a ser la identidad en X, en el conjunto X. Va a ser igual a la propia f. Pero acá yo ya no puedo poner a la identidad en X. Esto de aquí es incorrecto. En general. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si X es distinto de Y, mi definición no estaría correcta. Pues f va a ser una función que va de X en Y. Y la identidad en X es una función que va de X en X. Vean que aquí tampoco se cumpliría si X es distinto de Y. Y X, por ejemplo, X intersección, no pasa en general así, pero vamos aquí a suponer que X intersección Y es vacío. Entonces, en este caso, no vamos a cumplir que f de X esté contenido en X. No se cumple. Entonces no podríamos dar lo que nosotros tenemos acá arriba porque incumplimos esta condición, f de a contenido en C. No estamos cumpliendo esta condición. Por eso es que aquí, lamentablemente, pues esto no se puede dar. La de arriba sí va a ser, pero tenemos un análogo abajo. ¿Cuál va a ser? Pues hay que considerar la identidad en Y compuesta con F. También me va a dar la propia F. Vean que aquí la situación se complica un poco más porque por un lado podemos componer con la identidad a la derecha, pero la identidad del dominio. Y si queremos componer con la identidad a la izquierda, tiene que ser la identidad del contradominio, en este caso Y, para que esto pase. Veamos si sí es cierto. Es más, vamos a ponerle a este 2, a este que está aquí, y a este vamos a ponerle 1. Y vamos a verlo. Le pondría demostración, pero bueno, nada más va a ser una comprobación. Para 1, sea... Bueno, sí, déjenme ponerle así como demostración. Recuerden, para comprobar que dos funciones son iguales, el dominio y el contradominio tienen que ser el mismo. Y adicionalmente las reglas de correspondencia deben de coincidir. O sea que evaluándolas punto a punto deben de dar el mismo resultado. Entonces, para demostrar uno, por la definición de f compuesta con la identidad de x, bueno, déjenme ponerlo así, por hipótesis, f pertenece al conjunto de funciones que van de x en y. Y de x pertenece al conjunto de funciones que van de x en x. Esto me implica aquí recordemos que para que toda la composición cuadre perfectamente, la imagen de la de la derecha debe de estar en el dominio de la de la izquierda. Va a implicar que y de dx, la imagen de x bajo y de dx, nosotros sabemos que es x y este está contenido por supuesto en x. Por tanto, la composición está bien definida. X es el dominio de f. Y esto me implica que f compuesto con y de x está en el conjunto de funciones cuyo dominio es x, el dominio del de la derecha, y el contradominio del de la izquierda. Y bueno,
Entonces esto me implica que tanto dominio como contradominio de f y de y de x estas dos funciones tienen el mismo dominio, que es x, y el mismo contradominio. Así que está correctamente definida. Ahora nos falta comprobar que son exactamente lo mismo, que las reglas de correspondencia coinciden, sea x un elemento en x, o sea, en el dominio de ambas. F compuesta con I de x, ¿a quién es igual? Pues esto es igual a F, evaluada así, evaluada en x. La regla de correspondencia nos dice que esto es F evaluado en I de x evaluado en x. Esto, si yo aplico la regla de correspondencia de la identidad, pues esto no es más que x, y esto es f de x. Por tanto, bueno, f compuesta con i de x es f de x. Así que, como f compuesta con la identidad de x y f tienen el mismo dominio y contradominio, y aquí nos está diciendo que la regla de correspondencias coinciden, son iguales, f compuesta con i de x tiene que ser igual a f. Entonces esto es una situación que nosotros tenemos con la identidad. Análogamente podemos hacerlo con el otro caso, con 2. Primero debemos de comprobar que bueno, se realiza un proceso análogo. Bueno, déjenme hacerlo porque aquí cambiamos el conjunto, si es cierto. Nosotros ahora queremos ver que id, pero de y, compuesta con f, también me da f. Entonces, por hipótesis nuevamente, f pertenece a las funciones que van de x en y la identidad en y pertenece a las funciones que van de y en y. De manera que, bueno, f de x, la imagen de x bajo f, es un subconjunto de y. Y bueno, y es un subconjunto de y. Por transitividad de subconjuntos, pues f de x es un subconjunto de y. Esto es repetitivo, pero solamente es para que se entienda que esto que está aquí pertenece al dominio de x de y. O sea que la composición está bien definida. Identidad en y compuesta con f va a pertenecer el dominio de la derecha, que en este caso es x, es el dominio de f, y contradominio del de la izquierda, que es i de y. ¿Quién es el contradominio? Pues es y. Y otra vez, se tiene que f y la identidad en y compuesta con f pertenecen al mismo conjunto de funciones, tienen el mismo dominio y contradominio. Ahora, hay que comprobar que la regla de correspondencia coincide en ambas. Nuevamente, sea x en x. ¿Por qué estoy tomando en x y no en y? Porque la composición tiene como dominio al x y no al y. Y es el contradominio.
I de Y compuesta con F evaluada en X, ¿esto a quién es igual? Bueno, por la regla de la correspondencia de la composición, esto es la identidad en Y evaluada en F de X. Pero esto, bueno, F de X yo ya no conozco nada. Yo solo sé que esta es la regla de correspondencia de F. F de X es la regla de correspondencia de F. Entonces yo sé que F de X es un elemento de Y. Entonces yo puedo hacer la sustitución de la regla de correspondencia de la identidad en Y. Recuerden que para todo Y en Y, la identidad de Y evaluada en Y me da el mismo Y. De manera que ahora yo aplico la regla de correspondencia de la identidad en Y y esto me queda F de X. Porque F de X era un elemento de Y. Y por lo de abajo, lo que tengo aquí, pues tiene que ser el mismo evaluado. Entonces ya en automático, pues por transitividad, esto que está aquí es igual a esto. Y vamos a tener que la identidad en Y compuesta con F tiene que ser igual a F. Esto es lo que vamos a tener nosotros con la con la composición. Esto lo que nos está diciendo esto dice que existen identidades derecha e izquierda para la composición. Esto quiere decir que si F va de X en Y, para la derecha, existe una función que ya sabemos cómo denotarla, y de X, que va de X en X, tal que F compuesta con I de X me da el propio F. Vean que aquí prácticamente lo que estoy diciendo, o por qué se le conoce como palabras identidades derecha e izquierda, o más que nada la palabra identidad, es porque se comporta como el 1 en la multiplicación. Solamente que aquí el detalle es que no es lo mismo multiplicar por 1 a la izquierda que multiplicar por el mismo 1 a la... creo que dije izquierda. No es lo mismo multiplicar 1 por la derecha que multiplicar 1 por la izquierda. De hecho, esos unos en general van a ser distintos y ahorita vamos a ver el caso particular en que coinciden. Identidad izquierda quiere decir que existe una función, que en este caso ya sabemos que es la identidad en Y, de Y en Y, tal que I de en Y, compuesta con F, me vuelve a dar también la F. Entonces esto es lo que se refiere con identidad derecha e izquierda. Se tiene en general, bueno, que en general si X es distinto de Y, vamos a tener que la identidad de X es distinto de la identidad en Y. O sea que la identidad derecha es distinta de la identidad izquierda en general. Por lo mismo que pasaba algo similar acá con la composición en general, vimos que no es conmutativa, pues acá pasa lo mismo. Van a ser distintos porque vean que los dominios y los contradominios son distintos en la identidad de X y la identidad de Y en general, suponiendo que X es distinto de Y. Si X es un subconjunto de Y,
entonces la identidad en X va a ser igual a la identidad en Y restringida al X. Y bueno, esto nosotros sabemos que la identidad restringida, una función restringida, ya sabemos que realmente es la misma función, solamente que se le cambia el dominio. Un caso particular, X igual a Y. Aquí sí me va a implicar directamente que la identidad en X tenga que ser lo mismo que la identidad en Y. La de arriba prácticamente, vamos a decirlo así, es en esencia la igualdad, porque aquí la identidad en X es la identidad en Y, claro, pero restringida a X. Eso es lo que nosotros tenemos, no tenemos la igualdad directa. Sin embargo, abajo, si X es igual a Y, no solo es un subconjunto, sino que es todo el conjunto, o sea, X es igual a Y, las identidades sí corresponden. En cuyo caso solo se habla de identidad. O sea, lo que estamos diciendo es que si X es igual a Y, solamente va a existir una función identidad de X igual a identidad de Y, va a ser una misma, y no hablamos de identidades izquierda y derecha. Cuando el dominio y el contradominio son el mismo, solamente hablamos de la identidad, no hablamos de identidad derecha o identidad izquierda. Cuando son distintos en general, como acá arriba, pues sí, ahí sí hablamos de... Tenemos que hablar de la derecha y de la izquierda. Déjenme cambiarle esto que está aquí de color. Vamos a ponerlo en azul. Entonces existen al menos las identidades en cuanto a la composición de funciones. ¿Qué más podemos decir? Otra cosa que podemos decir de la composición de funciones es que es asociativa. Miren, considerando f en el conjunto de funciones que van de A, B, g que está en el conjunto de funciones que van de C, D, y h que está en el conjunto de funciones E, F, tales que, bueno, vamos a pedir la regla que nosotros queremos siempre para poder hacer la composición de funciones. F, la imagen de A bajo F está contenido en C. Y la imagen de, aquí puse H, aquí es G. La imagen de C bajo G está metido en E. Esto es para poder hacer las composiciones. Se tiene, pues nosotros podemos hacer la triple composición de funciones. Esto quiere decir que vamos a poder hacer, por una parte vamos a poder hacer H compuesto con, bueno, déjenme mejor especificarlo así primero. Primero de arriba vamos a tener que G compuesta con F va a pertenecer al conjunto de funciones que van de A en D. Y de aquí vamos a tener que como G, la imagen del G, la imagen de C bajo G es un subconjunto de E, vamos a tener que la imagen de A bajo F, esto ustedes lo pueden desarrollar simplemente como un ejercicio de comprobar cómo es la imagen de una función, también se va a meter en C.
Por lo que la composición noten que todo esto G compuesta con F, acá se ve mejor, G compuesta con F, ya es por sí sola una función. Entonces podemos hacer H compuesta con esta función, por eso los paréntesis, para indicar que estas dos cosas son un solo objeto, está bien definida. Está bien definida y va a pertenecer ¿a dónde? Bueno, el dominio de la composición es A y el contradominio del de la izquierda, que en este caso es H, va a ser F. Está bien definida. Más aún, H compuesta con G compuesta con F va a ser lo mismo que primero hacer H compuesta con G y después este resultado componerlo con F. Gracias a que nosotros estamos requiriendo estas dos situaciones acá arriba. En particular, bueno, que la imagen de A bajo F es un subconjunto de C. Y que el dominio de G, pues es C. Esta propiedad que tenemos aquí se le conoce como asociatividad. Lo que nos quiere decir es que la composición de funciones es asociativa. Entonces vamos a verlo. Recuerden, yo estoy comparando funciones. Por tanto, tengo que ver que como contradominio y tengo que ver que tanto el dominio como el contradominio coincidan. De las notas de arriba se tiene que H compuesta con G compuesta con H compuesta con G compuesta con F pertenece a las funciones que van de dónde a dónde, de A en F. Tengo que ver entonces que la de la izquierda también pertenece a dichas funciones, a las que van de A en F. Primero que nada, F de A, la imagen de A bajo F es un déjenme escribirlo por hipótesis. La imagen de A bajo F es un subconjunto de C. Y H compuesta con G está bien definida porque nosotros estamos pidiendo que la imagen de C bajo G esté contenido en E. Entonces H compuesta con G pertenece a las funciones que van de dónde a dónde. Del dominio del de la derecha, en este caso el dominio es C, contradominio el de la izquierda. ¿Quién es? Es F, me parece. Sí, es F el contradominio de H. Vean que esta H compuesta con G está bien definida por esta situación de acá. Si no tuviera esto, yo no puedo hacer la composición. Pero como sí lo tengo, afortunadamente tenemos esto que está aquí. Esto me implica que H compuesta con G compuesta con F está bien definida. Y H compuesta con G compuesta con F pertenece a las funciones dominio del de la derecha, en este caso es F, va a ser A, contradominio, el de la izquierda, H compuesta con G. ¿Quién es su contradominio? Es F. Así que, ay, miren, acá puse una F gariboleada y no mejor así.
Así que H compuesta con G compuesta con F y H compuesta con G compuesta con F tienen el mismo dominio y contradominio. Ya completé la primera parte para comprobar que dos funciones son iguales. ¿Qué es? Pues bueno, ver que el dominio y contradominio corresponden, son el mismo. En este caso, en ambos es A, el dominio, y el contradominio es F. Vamos a ver ahora que la regla de composición es la misma para ambas. Sea X en A. Como el dominio es A en ambas, el dominio es A, pues tengo que dar un elemento en el dominio. Por un lado, H compuesta con G compuesta con F, evaluado en X, ¿a quién es igual? Pues esto es igual a H evaluado en G compuesto con F, así, evaluado en X. Esta es la regla de composición, la regla de correspondencia de la composición. Y esto es igual a H evaluado. Ahora voy a hacer la regla de correspondencia de G compuesta con F, que es G evaluado en F de X. Este cierra el de G y este cierra el de H. Pero esto, ¿a quién es igual? Vean, aquí estoy evaluando H, lo estoy evaluando en G y lo estoy evaluando en un punto. Entonces H lo estoy evaluando en G evaluado en un punto. Llamémosle a este, por ejemplo, F de X que sea igual a Y, de momento, solamente para ejemplificar lo que estoy diciendo. Esto es H de G de Y. Esto es igual, ustedes verán que esto es la regla de correspondencia de H compuesto con G evaluado en Y. Pero esto es igual a H compuesta con G, así, sustituyo a Y, va a ser F de X. Y esto, bueno, H círculo G es una función que se está evaluando en la función F. Esta es la regla de composición de esta, la regla de correspondencia de esta composición. HG compuesta con F, así, evaluado en X. Esto es lo que yo quería a la derecha y esto es lo que yo quería a la izquierda. Por tanto, la regla de composición de H compuesta con G compuesta con F es lo mismo que H compuesta con G compuesta con F. Por tanto, como coinciden en dominio y en contradominio y sus reglas de correspondencia son exactamente las mismas, vamos a tener que H compuesta con G es esta igualdad que tenemos aquí. H compuesta con G compuesta con F es lo mismo que H compuesta con G compuesta con F. Y muchas veces, gracias a este resultado que tenemos aquí, si la composición está bien definida, déjenme igual ponerlo como una nota. H compuesta con G compuesta con F, si está bien definida, se acostumbra denotarla por solamente H compuesta con G compuesta con F. Prácticamente la asociatividad es la propiedad que nos permite quitar paréntesis en una operación. Hay operaciones en que no puedo hacer esto. No puedo hacer esto que tenemos acá. Pero para nuestro caso, pues afortunadamente sí existe la asociatividad
y por eso nos permite quitar paréntesis. Aquí, les digo, hay situaciones, cuando lleguen a álgebra abstracta van a ver muchos ejemplos de eso, sobre todo en grupos, en semigrupos, perdón. Cosas que no son semigrupos, cosas que no son monoides, son cosas que no cumplen la asociatividad. Ahí van a ver ejemplos de dónde no se cumple la asociatividad. Entonces, en este caso, bueno, la asociatividad lo que nos permite es quitar los paréntesis al momento de operar, para que ya no estemos acarreando más notación, pues nosotros aprovechamos esto de aquí. Entonces vean que nosotros tenemos una propiedad de asociatividad, podemos componer así todas las veces que nosotros queramos con funciones, siempre y cuando estén bien definidas las composiciones, o sea que pasen estas condiciones de acá arriba, podemos continuar haciendo composiciones. Estas dos propiedades, la existencia de las identidades que vimos acá arriba y la asociatividad, son las dos características o las dos propiedades importantes que tiene la composición. Vamos a ver una tercera, pero esa tercera tiene que ver con la función inversa, la cual no siempre existe. Pasa algo similar a lo que teníamos acá arriba, que la conmutatividad no se tiene. En general la composición no es conmutativa, pues en general también en la composición no se van a tener los inversos. ¿Qué son los inversos? Bueno, ustedes recuerdan que cuando nosotros sumamos dos números, por ejemplo, 2 sumado con menos 2, ese nos da 0. El 0 es una identidad aditiva, la identidad de la suma. Justamente por lo que decía arriba que pasaba con la identidad, porque 0 más cualquier número real, 0 más x me da x. Y ahora nosotros queremos buscar si existen situaciones en las que, por ejemplo, x más algún y me dé el 0. Nosotros sabemos que en los números reales, lo que les decía, 2 más menos 2, por ejemplo, me da 0. Ese es un inverso, el menos 2 es inverso del 2, inverso aditivo. Y a su vez el 2 es inverso aditivo del menos 2. Queremos ver si pasa algo similar en las funciones. Entonces vamos a ver en qué casos sí pasa y en qué casos no. Ese ya lo voy a dejar como un tema aparte, lo que van a ser funciones invertibles. ¿Cuándo podemos garantizar la existencia del inverso de una función? Que les digo, en general no se tiene. Al igual que la conmutatividad, la propiedad de que existan los inversos no se tiene. Las que sí podemos garantizar en la composición, sean cual sean, siempre que esté bien definida, es la existencia de las identidades, ya las vimos, derecha e izquierda, que en el caso de que dominio y contradominio de la función sean el mismo, la identidad es única. Y la asociatividad de la composición es esto que tenemos aquí abajo. También lo tenemos. Son las únicas propiedades que en general sí se preservan. Ya las otras dependerá en dónde estemos trabajando. Entonces, de momento aquí le dejo y el siguiente tema que voy a ver va a ser las funciones inversas, funciones invertibles.